8, versículo 1 hasta el 8. Libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 1 al 8. Amén. Voy a leer una parte y usted me escucha. Voy a leer una parte. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén y amén. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Padre, rogamos que tú hables a nuestras vidas, que tu palabra pueda cambiarnos, que tu palabra pueda transformarnos, que tu palabra pueda ayudarnos, Señor, y restaurarnos, y que podamos hoy ser oidores y hacedores de ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Jesús quiere y puede hacerlo. Todos nosotros deseamos un cambio. Todos nosotros deseamos que algo ocurra, que algo pase en nuestras vidas, que algo pase en nuestro hogar, que algo pase en nuestro matrimonio. Todos nosotros deseamos que algo ocurra también en nuestra iglesia, en nuestra propia vida. Necesitamos cambiar, necesitamos ser diferentes. La Biblia habla de un hombre que había sido contagiado quizás o había recibido la enfermedad de la lepra. Él era un leproso. Y había hablado aquí varias veces de la condición de un leproso, y he hablado también de lo que le ocurre a un leproso en cuanto a la sociedad, en cuanto a la lejanía que tiene con su familia. Pero hoy tengo algunos datos más. Para el mundo antiguo, la lepra era considerada una de las enfermedades más terribles y más difíciles de su tiempo. El que tenía lepra era un muerto seguro, era un condenado a muerte. Esto lo condenaba simplemente a no solamente ser apartado o alejado de la familia y de los seres queridos, sino que le aseguraba no cualquier muerte, sino una de las peores muertes en cuanto a enfermedad se refería. La lepra era una enfermedad dolorosa, repugnante y era considerada inmunda. La enfermedad atacaba la piel y toda la carne del enfermo, dejando úlceras o a lo que llamamos nacido bien grande, hermano, las cuales desarrollaban una secreción o un líquido hediondo o repugnante. La gente no quería estar cerca, olía mal. Cuando alguien tenía lepra, los párpados de los ojos se le caían. Lo que significaba que la persona siempre estaba con los ojos abiertos. Imagínese usted, a lo mejor no podía dormir. Era un problema serio, hermano. Siempre los ojos abiertos lo tenían fijamente. Las cuerdas vocales también recibían úlceras. Usted sabe, cuando una vez le salen úlceras dentro del cielo de la boca o en los lados, eso es algo doloroso, es incómodo, hermano. La lepra podía también empezar con la pérdida de la sensibilidad de algunas partes del cuerpo. Los músculos se descomponían, los tendones se contraían hasta hacer que las manos parecieran garras. Era algo tremendo. Seguía también la úlcera en las manos y en los pies. Luego llegaba la pérdida progresiva
de los dedos de las manos y de los dedos de los pies. Empezaba a caérsele los dedos a la gente, tanto de las manos como de los pies, hasta acabar por caérsele toda la mano o todo el pie. Se le caían las manos y también los pies a quien sufría de lepra. Imagínense, a alguien que le empezaba una lepra, que había visto a otro leproso, ya sabía cuál sería toda su trayectoria con esta enfermedad. El aspecto deformado de la persona, el mal olor que desprendía y lo áspero de su voz, ¿verdad? Lo convertía en algo extraño, casi en un monstruo, por lo que, aparte de sufrir el dolor de la enfermedad, sufrían también el aislamiento y el rechazo de la sociedad. Nadie quería estar cerca de él. No había nadie que se había sanado. El que tenía lepra no encontraba ningún caso reciente de sanidad. Bueno, en la Biblia sí habla de que Moisés tuvo lepra de parte de Dios, pero Dios lo sanó, era por algo. De que María también tuvo lepra, y Aarón, familiares de por alguna razón de pecado, de murmuración, de rebelión en contra del líder, y entonces Dios permitió que le diera lepra, pero Dios mismo, a raíz de la oración de Moisés, curó su lepra. En toda la historia, antes de Cristo, solo 3 personas en el Antiguo Testamento habían recibido la sanidad o el milagro de la lepra. Y dice la Biblia que este hombre estaba condenado a la muerte. Todo decía que este hombre iba a morir. Dice la Biblia, cuando descendió Jesús del monte, recuerden que el capítulo 8 es un contexto del momento en el que Jesús había hablado al pueblo el sermón del monte. Aquel largo sermón de cómo debe conducirse el hijo y la hija de Dios, de cómo debe conducirse la iglesia del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, cuando descendió del monte, le seguía mucha gente, mucha gente. Y he aquí que vino delante de él un leproso. Yo he hablado varias veces aquí que los leprosos debían mantenerse a una distancia larga o lejana de la multitud, por todo lo que he dicho. Siempre recuerdo un anuncio que decía: la lepra se pega. La lepra era contagiosa, se contagiaba. Y este hombre, dice la Biblia, vino a Jesús. Yo no sé qué tan cerca se puso el hombre. Yo no sé qué tanto la gente estaba mirando a este hombre. ¿Sabe algo? La lepra es como el pecado. El pecado también destruye a la humanidad. El pecado destruye la vida del ser humano. El pecado nos destruye de tal manera que nos aleja de nuestro Creador. El pecado nos aleja, nos separa de Dios, nuestro Salvador. Nos pone lejos de Dios y no nos permite ver su gloria y ver su misericordia. Y no solamente nos separa de Dios, hermano, hay pecados que nos separan también de nuestros seres queridos. Hay pecados que nos alejan de la gente. Cuando alguien se mete en el vicio de la borrachera o de la droga, cuando alguien se vuelve un mentiroso compulsivo, alguien ya no puede dejar de hablar mentira, cuando alguien se mete en el chisme, en la crítica, en la murmuración, hermano, la gente le coge miedo. Hermano, le coge miedo. Mucha gente no quiere estar al lado de un mentiroso o al lado de un ladrón. La gente no quiere estar donde hay muchos robos, donde hay momentos en que la intranquilidad nos separa de aquellos que son personas de corrupción o que no quieren agradar o buscar a Dios. Nos separamos. Cuando llega el mentiroso, el chismoso, el que murmura, el que critica, el que anda en muchas cosas, uno quisiera, cállate que viene fulano, deja de hablar que te parece
metió en este trabajo. Él me decía, un muchacho joven con un gran conocimiento, que hacía buen trabajo, tenía buenos clientes. Él me decía, aquí llegaba gente montada en buenos vehículos donde él, y el barbero me decía, pero él se metió en los vicios, se rindió al vicio. Y él me decía, y ahora yo soy el encargado, yo tuve que quedarme con la barbería, y él está en los semáforos pidiendo que le den 15, 20 pesos para ir a un punto y comprar su vicio. Ni la familia lo quiere, me decía él. Los amigos empezaron a buscarlo y se cansaron. Llegó un momento que se agotaron. Él sabe hacer muchas cosas, pero ya nadie se le acerca, porque el hedor, la pudredumbre que tiene, todo lo que hay en él, pues la gente tiende, aún los que lo aman, tienden a irse lejos, porque les roba o siempre está ahí molestando. Eso es penoso, hermano, y es lo que vemos a diario. Es el panorama que tenemos con amigos, conocidos, vecinos y hasta familiares. El pecado destruye la vida de los seres humanos y los conducen no solamente a la muerte, los conducen también a la perdición eterna. Muchos están condenados por causa del pecado. Este hombre se sentía condenado, hermano, por causa de su lepra. Recuerde algo, él no solamente estaba enfermo, él no solamente tenía llagas, él no solo esperaba un mal final para su vida, malos días, también era separado, porque recuerde que les he enseñado que a quien le llegaba una enfermedad como esta, la gente entendía que era porque había pecado o le había fallado a Dios. La gente relacionaba la enfermedad con el pecado. Es más, hoy en día, sin querer queriendo, somos igual. Cuando a alguien le caen todos los palitos encima, cuando a alguien le va de mal en peor, cuando alguien está sufriendo mucho, hay gente que dice, alguna está pagando fulano. ¿Sí o sí? Y uno mismo a veces dice, ¿qué será lo que yo estoy pagando que me está yendo tan mal? Lo hemos dicho, hermano, a veces. ¿Qué yo he hecho? Yo recuerdo que una vez yo me enfermé y yo estaba buscando, porque me enseñaron eso en la iglesia, hermano. Me enseñaron eso. Y yo estaba pensando, ¿qué yo hice que estoy tan enfermo? ¿Qué yo hice que estoy tan mal? Porque todavía hay religiones, hay iglesias que piensan que la enfermedad viene porque le hicimos algo malo a Dios o porque pecamos. Si esto fuera así, viviéramos enfermos, porque todos pecamos. Amén. Este leproso era uno de esos que estaban condenados. Muchas personas hoy en día se sienten condenadas por las consecuencias de sus pecados. Sienten que ya no pueden acercarse a Dios. Hay gente que piensa que Dios no los oye. ¿Para qué orar? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué cantar? Yo creo que ya Dios ni me oye. Yo creo que ya Dios me abandonó, me dejó. Nuestras muchas maldades, nuestro rechazo a la voluntad de Dios nos hace sentir así. Nos hace sentir rechazados por la sociedad y estando alejados de la gracia de Dios. Pensamos que no somos merecedores de las bendiciones de Dios, y en parte estamos de acuerdo. No somos merecedores de nada de lo que Dios hace por nosotros, pero Dios en su misericordia, por el sacrificio de Cristo, por su bondad, por su amor, Dios suple a nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Amén. No es por lo que usted haga, es por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, este leproso nos muestra la forma de ser libres de este mal que nos conduce a la perdición. Él sabía que no podía llegar muy cerca, pero dice la Biblia, y he aquí, ¿verdad? Vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar. La pregunta es, ¿cómo puedo ser limpio? ¿Cómo puedo salir de mi situación? ¿Cómo puedo salir de mi enfermedad? ¿Cómo puedo salir de mi problema en mi casa? ¿Cómo puedo salir de mi pecado? ¿Cómo puedo salir de mi vicio? ¿Cómo puedo salir de mi debilidad? ¿Cómo puedo salir de mi inconstancia? ¿Cómo puedo salir de lo que me está pasando, de lo que estoy viviendo?
preguntó: ¿cómo puedo yo ser limpio de mi lepra? Ningún médico podía sanarlo, nadie, ningún adivino, nadie. Y dice la Biblia que él encontró la manera. Dice: y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Y esta es una palabra clara: Señor, si quieres, y tú puedes limpiar. Amén. El leproso nos muestra 3 maneras que nosotros necesitamos para recibir la limpieza de nuestros pecados o el cambio que le estamos pidiendo. Así, número 1, en primer lugar, la única manera de cambiar, la única manera de que algo ocurra, la única manera de ser restaurado, de ser renovado, de que mi casa cambie, de que mi hogar sea diferente, de que mis hijos sean distintos, de que mi matrimonio cambie, la única manera, número 1, es yendo a Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. ¿Quién sabe cuántas cosas hizo este hombre para recibir sanidad? ¿Quién sabe cuántos remedios caseros le dio a este hombre? ¿Quién sabe cuántas pastillas, cuántas cosas hizo este hombre? ¿A cuántos lugares fue él para recibir la sanidad, el cambio, para recibir el milagro en su vida? Pero la única manera que él iba a ser sanado, cambiado, restaurado, era a través de Cristo Jesús. En primer lugar, tenemos que acudir, tenemos que ir a Cristo Jesús, el único que puede ayudar. Los judíos, ¿verdad? Conocían que solo Dios podía curar esta enfermedad. Como ya lo hemos dicho, solamente Dios había sanado la lepra en Moisés, en María y en Aarón. Solo Dios lo había hecho. ¿Qué significa? Que solo alguien con el poder de Dios, con la autoridad de Dios, podía hacer el milagro. ¿Cómo podemos nosotros ser diferentes sin Cristo Jesús? ¿Cómo podemos nosotros caminar un par de pasos en el Evangelio, permanecer en el Evangelio, viendo a la gente, mirando a una iglesia, mirando a un pastor, mirando a los hermanos, mirando los problemas, mirando las dificultades, las tentaciones, todo lo que me llega, todo lo que viene, las pruebas, las enfermedades, la escasez? ¿Será fácil, hermano, poniendo los ojos en esas cosas, recibir un cambio en nuestra vida? No va a ser fácil. ¿Cómo dejo la mentira? ¿Cómo saco de mí el odio, la murmuración, la crítica, la fornicación, el adulterio? ¿Cómo dejo yo los pleitos? ¿Cómo dejo yo la raíz de amargura? ¿Cómo abandono mis pecados? No puedo por mí mismo. Es imposible por mí mismo. Es difícil por mí mismo. Ahora, la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, Él es el autor y el consumador de vuestra fe. Amén. Jesús es la cura. Jesús es la solución. Jesús es la mejor manera. Y esta gente sabía esta parte. Mateo 4:23 nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué había visto este hombre de Jesús? A lo mejor él no estaba en Galilea directamente, a lo mejor él no podía acercarse mucho a Jesús, pero las noticias de lo que Dios hace con su pueblo se riegan, hermano. Lo que Dios hace contigo, alguien lo va a saber. Y este hombre había oído hablar de todos los milagros que Jesús había hecho, y él sabía que Jesús venía de Dios. Él sabía que Jesús tenía algo diferente. Él sabía que Jesús podía cambiarlo. No es el pastor Elido Méndez, no es la iglesia cristiana Dios Restaura la que va a producir el cambio en ti. Estoy claro, estoy de acuerdo con eso, hermano. No es el culto del domingo lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Es Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que buscarle. Algo hay que hacer. Lo primero que este hombre hizo fue que él se acercó a aquel que podía cambiar su vida. Tuvo que ir, y él sabía que podía ser apedreado. Él sabía que la gente podía rechazarlo. A lo mejor lo rechazaron, a lo mejor lo alejaron,
A lo mejor la gente se apartó, le cogió miedo, se apartó de él, pero a él no le importó. Él tenía una necesidad, él tenía un problema, él tenía una adversidad y él necesitaba que esto se fuera de él para él poder ser libre y ser mejor. Jesús era la única solución. A lo mejor usted ha buscado todas las maneras para que las cosas cambien, pero a lo mejor la está buscando fuera del único que puede ayudarle, Jesucristo, el Hijo de Dios. Número uno, hay que ir a Cristo, hay que ir a Él, hay que levantarse, hay que pararse e ir a Él. El leproso no dijo, Él sabe que yo estoy aquí, Él sabe que yo existo, que venga a Él y me sane, Él sabe que yo no puedo ir allá, Él sabe que la gente, hay muchas excusas, hermano, la gente está poniendo excusas para no ir a Jesús, la gente está poniendo excusas para que su casa no cambie, la gente quiere el cambio, quiere que pase algo, pero está poniendo excusa y excusa. Este hombre puede haber dicho, yo no puedo ir hasta allá, la multitud me va a apedrear, la ley lo impide, la gente no me va a aceptar, yo hielo mucho, yo no tengo ropa, no estoy bien cambiado, mi aspecto no es el mejor. La Biblia no declara la condición en la que ya estaba este hombre, no declara, pero vamos a poner la peor de las condiciones, lleno de llaga, lleno a lo mejor de un hedor terrible, pero él dice, no importa cómo yo me encuentre, yo necesito encontrarme con Jesucristo. Amén. Primero tenemos que buscar de Dios en oración, ir en oración. Número dos, si tenemos que ayunar, vamos a ayunar para acercarnos más a Dios. Si tenemos que, vamos a congregarnos, hermanos, vamos a buscar la manera de congregarnos. Los jueves tenemos el estudio bíblico, trata de entrar. Los domingos propóngase venir a la iglesia. Número dos, Él nos enseña que en segundo lugar, el leproso no solo fue de Cristo, no le exigió, no le reclamó, ¿por qué si no he pecado? ¿Por qué si no he fallado? ¿Por qué si no he hecho nada malo me sale esta lepra? No, él no le reclamó a Dios, ni cuestionó a Dios, no. Dice la Biblia que el leproso fue y se rindió ante el señorío de Cristo Jesús. La Biblia dice que, y declara que él se postró ante Cristo, se postró, se humilló. La palabra que la Reina Valera se traduce como postrar es prospuneo. Literalmente significa se rindió en adoración y en sometimiento a Cristo. Se rindió, lo adoró, entendió su poder y autoridad. Y no solamente esto, sino que entendió su señorío y su poder. Si nosotros queremos recibir un favor de Dios, antes debemos rendirnos ante Él. Porque hay gente que va a Dios, hay gente que llega hasta Cristo, que se esfuerza y va ante Cristo. Pero recuerdan aquellos dos hombres, el publicano y el fariseo. Uno fue diciendo, yo me sé eso. Uno fue diciendo, yo he oído eso. Uno fue diciendo, yo sé la palabra, yo conozco, y yo no soy como fulano, como pariseo, como mengano. Se creía demasiado. Lo que el Señor quiere no solamente que vayamos a Él, es que vayamos con humildad, es que vayamos sometidos, es que vayamos y digamos, aquí estoy, necesito de ti, yo estoy mal, mi casa está mal, mi familia está mal, mi matrimonio está mal, mis hijos están mal, mi economía está mal, Señor, mi mente está mal, mi conocimiento me llevan al mal, a la maldad, al pecado, desobedecerte. No estoy bien, Dios. Y no decirle por qué, no, es decirle, necesito de ti. Solo tú puedes ayudarme, solo tú puedes sacarme de aquí. Él se sometió. Y en tercer lugar, debemos suplicarle lo que queremos. No es obligarlo, ni reclamarle, ni decretar o declarar. No. Es confesarle que Él tiene el poder para hacer. ¿Qué le dijo el leproso? Señor. ¿Significa qué? Reconoció la autoridad de Jesús sobre él y sobre su enfermedad. ¿Alguien dice amén? Reconocemos nosotros la autoridad
autoridad de Jesús en nuestras vidas? Reconocemos y decimos, yo voy a hacer tal cosa si Dios quiere. En enero voy a hacer tal cosa si Dios quiere. Voy a cambiar de trabajo si Dios quiere. Voy a cambiar mi vida en mi casa, pastor. Yo he tratado de cambiar mi forma de hablar de mi esposa. Yo he buscado la forma de hablarle bien a mis hijos. Yo he buscado toda la forma de hablarle bien a ese hombre. Yo he buscado la forma de estar bien con mis vecinos. Yo he buscado la forma de estar bien en mi trabajo, pero no puedo. No puedo. A lo mejor lo estás haciendo a tu manera. Lo estás haciendo mal. Dile, Dios, yo te entrego mis pensamientos. Dios, tú eres mi Señor. Señor, ayúdame. Reconocer que no podemos y entregarle a Jesús la autoridad para que Él lo haga en nosotros. Yo digo, Señor, si quieres, o sea, hágase tu voluntad. Si quieres, puedes limpiar. Si quieres, puedes limpiar. Esta confesión nos muestra 3 cosas importantes que este hombre entendió. Con su boca lo confiesa como su Señor. Y ha hablado mucho de esto como su Kyrios o Kurios, ¿verdad? Un título de autoridad. En griego solamente se le daba a Dios. En inglés se le da el título de Lord, que ha visto eso en la película. Y se le consideraba como el amo de todo. Lo que aquejaba a este hombre era la muerte misma. Y el hombre le dice, tú eres el amo que está sobre la muerte. También expresa el anhelo de su petición al decirle, si quieres. Esto es lo que me aqueja. Pregunto, ¿tenía él que decirle a Jesús lo que le aquejaba? No, estaba a simple vista. Jesús lo estaba viendo, pero Él quiere que le pidamos. Él quiere que dependamos. Así como reconoce su poderío al introducir en medio de su petición la palabra puedes. Si quieres, tú puedes. Jesús, dice la palabra, amén. Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Qué hizo Jesús? Extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús hizo algo diferente. Jesús hizo algo maravilloso. Jesús hizo lo que nadie más podía hacer. Jesús hizo lo que nadie más se atrevía a hacer. Jesús se introdujo. Jesús fue a donde el hombre. A lo mejor él estaba en una distancia. Y Jesús no solo lo dejó allí, Él caminó. A lo mejor la gente estaba pensando, ¿qué está haciendo Jesús? Y dice, le tocó y le dijo, quiero. La misericordia y la gracia de Dios se ve reflejada en la persona de Jesucristo. Repito, Dios va a hacer su obra en nosotros. No es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Cristo ya hizo por nosotros. La misericordia es la compasión que se muestra hacia una persona que está en desgracia y a lo mejor no merece ser ayudada. Ninguno de nosotros merecemos la ayuda, la bondad, ni que Dios nos provea las cosas, que nos sane. Dios lo hace por su misericordia y por su compasión. Y por eso, y ahí viene la gracia. La gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el don maravilloso que Dios ofrece al ser humano en favor de ellos, no porque alguien se lo gane, sino por amor, de manera gratuita. Es gratis. Todo lo que le pide, dijo, Señor, si tú quieres, haz el milagro. Qué maravilloso, Él está dependiendo de Dios. ¿Qué tanto dependemos nosotros de Dios? En nuestro trabajo, en nuestro negocio, con nuestra familia, con nuestros hijos. Te lo entrego. No es que se lo soltemos, hermano. No es que se lo dejemos a Dios. No, te lo entrego. Míralo ahí. O dame la sabiduría
me va a sobrar. ¿Alguien dice amén? Amén. Dios, dame el entendimiento para ver tu poder, tu autoridad, tu soberanía, aún sobre lo que me está pasando. Colosenses 1:21-23 nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Hay bendiciones para nosotros cuando le ponemos a Dios nuestras cargas, nuestros problemas, y descansamos, esperamos en Él. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. No hay a dónde ir, no hay para dónde coger, no hay otro camino, no hay otra manera. La mejor manera para vencer la prueba, para vencer la tentación, para salir del hoyo en el que estamos, para dejar los vicios, para dejar nuestro mal carácter, nuestra manera mala de vivir, la mejor manera de que nuestra casa cambie es en Cristo Jesús, permaneciendo firmes en Él y en el Evangelio que hemos aprendido, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Después del milagro, Jesucristo estableció una sola condición a este hombre. Escuchen bien, Dios no nos está pidiendo mucho, sus condiciones son pocas. Dice: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Por un lado, con esto Jesús esperaba que después de recibir el milagro, el hombre cumpliese con la ley de Dios. Dios nos bendice, Dios nos suple, Dios nos llena, Dios nos da una familia, y lo que Él espera es que nosotros le demos la gloria, es que nosotros seamos agradecidos. Y dice la palabra de Dios que había una regla. Ve al sacerdote. Por otro lado, Jesús esperaba que este milagro, que lo que ocurrió con este hombre, sirviera como un testimonio de su poder a los que le rodearon. Escucha bien, nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de esta tierra, representamos a Cristo Jesús en esta tierra. Lo que la gente vea, lo que la gente oiga que Jesús hizo con nosotros, ellos lo van a desear o ellos lo van a rechazar. ¿Alguien me entiende aquí, hermano? Conforme a lo que la iglesia de Cristo modela, conforme al agradecimiento, a la manera en la que nosotros actuemos y vivamos. Si nosotros vivimos como malagradecidos, solamente con queja, solo con lamento, solo con lágrimas, llorando y con el ay en la boca, la gente no querrá venir al Evangelio y va a decir: yo estoy mejor que esos evangélicos. Yo no sé para qué que van a la iglesia. Yo no sé para qué que van para allá, porque son igualitos o son peores que yo. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. Pero el evangélico se queja más que yo. El hermano se lamenta más que yo. La hermana grita más que yo. ¿Y para qué voy para allá entonces? Hello, ¿hay alguien aquí todavía? ¿Sí? Queja, 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 queja. No. ¿Qué esperaba Jesús al lograr el milagro? Que este hombre, cuando saliera limpio, la gente lo viera, la gente lo conociera y la gente deseara encontrarse con ese Jesús que no solamente sanaba, sino que obraba milagros. Milagros. Amén. Que otras personas iban a conocer a este leproso y al verlo limpio se iban a sorprender y se lo atribuirían a un milagro de Dios. Que cuando tus hermanas vean tu matrimonio, quieran un matrimonio como ese. ¿Alguien dice amén? Que cuando tus hermanos vean a tus hijos cómo se comportan, cómo viven, ellos deseen que sus hijos también aprendan lo que están aprendiendo suyo. Que cuando te vean a ti en tu negocio, aunque te vaya mal, aunque pasen problemas, que tú glorificas a Dios, que tú bendices a Dios, que tú honras a Dios, digan: yo quiero algo de lo que esa persona quiere. Yo necesito a ese Jesús. Yo quiero a ese Jesús. Que la gente anhele
Jesús que nosotros estamos siguiendo? ¿Quiere la gente encontrarse con tu Cristo, con tu Jesús? ¿Quiere la gente saber de aquel que te ha cambiado? Después que Dios nos limpia de nuestros pecados, Él espera que vivamos de acuerdo a sus preceptos divinos y que no sigamos nuestra vida antigua. Dice la Biblia, el que robaba, ya no robe más. El que hablaba embuste, el que hablaba mentira, el habladorazo, dice que cambie y ahora hable verdad. El que peleaba, discutía muchísimo, no pelee más. El que adulteraba, el que fornicaba, no adultere ni fornique más. Aquellos que andaban en odio, en rencor, que perdonen. Los que no tenían misericordia ni eran bondadosos, que sean misericordiosos y hagan bondad. La gente tiene que ver el cambio en nosotros. Y aquí que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Asimismo espera que nuestra vida restaurada sirva de testimonio a todo este mundo de lo que Él puede hacer, lo que Él quiere y puede hacer. Si tú quieres, yo sé que si tú quieres, tú puedes sanar. El pecado es la lepra espiritual, la cual poco a poco destruye la vida del ser humano hasta llevarlo al infierno o la perdición. Sin embargo, Dios puede limpiarnos. ¿Alguien dice amén? Dios puede limpiarlo. Sí y solo sí. Número uno, acudimos a Jesús con fe y decirle, si tú quieres, yo sé que tú puedes cambiar mi situación. Nadie más puede. Número dos, acudimos a Jesús reconociendo su señoría y humillándonos delante de Él. Número tres, tenemos que confesar a Jesús, confesarle a Él nuestras necesidades para ser limpios. Y al final tenemos que dar testimonio de que Jesús quiere y puede cambiar a aquellos que se acercan a Él. Para que todo esto acontezca, tenemos que levantarnos y tenemos que ir a Cristo. Humillados. No puedo más. No puedo más con esta situación. No sé cómo cambiar. No sé cómo seguirte. No sé cómo hacer mi vida diferente. Te necesito a ti, porque tú eres mi Señor. Así que póngase de pie un momento, por favor. Piense. ¿Qué cosas deben cambiar de nuestras vidas? ¿Qué cosas tenemos que dejar? ¿Qué cosas todavía siguen siendo obstáculos para que nosotros seamos salvos y para que otros aprendan a creer en Cristo? ¿Qué mal testimonio estamos dando? ¿Qué tanto nos hemos acercado a Cristo, aún teniendo en contra a otros? Aunque se levante alguien en tu casa, aunque se levanten vecinos, aunque se burlen de ti en el trabajo, en donde sea, aunque la gente te haga mal, aunque las cosas no hayan salido como tú esperabas por ser cristiano o cristiano, aún así podemos decirle a Jesús, yo sé, estoy seguro que si tú quieres, tú puedes cambiar mi situación, que si tú quieres, tú puedes cambiar mi casa, que si tú quieres, tú puedes cambiar mi vida, tú puedes. Pero para esto tenemos que reconocer que Jesús es nuestro Señor. La lepra del pecado nos aparta de Dios y nos aparta de los demás, pero solo nosotros podemos acercarnos a Él, porque Él sigue en el mismo lugar. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,